iglesia. Oh, poderoso Rey, poderoso Rey. Nosotros nacimos para estar contigo, poderoso Rey, poderoso Rey. Hoy estamos aquí para que llenes estas vasijas de tu presencia. Ure que es tu prama, ure que soneiro, ro que soneiro, digno, digno, digno. Somos tuyos, Dios, somos tuyos. Este es el canto de los redimidos. Este es el canto de los redimidos. Este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma, mi socorro en medio de tribulación, mi refugio, mi ciudad amurallada. Son tus alas que me dan la protección. Me libraste del temor y de la muerte. Y hoy me aferro a tu pronta redención. Este es el canto, este es el canto de los redimidos. Este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma, mi socorro en medio de tribulación, mi refugio, mi ciudad amurallada. Son tus alas que me dan la protección. Me libraste del temor y de la muerte. Y hoy me aferro a tu pronta redención. Dígale al Señor. Este es el canto de los redimidos, de los redimidos, de los cántelo usted y ellas van a hacer los adornos. Porque ¿sabe qué? Yo creo que esta noche es como para que hagamos señales al cielo, para decir, hay una iglesia en Honduras que te ama,
Y aunque tal vez pasamos cosas difíciles, aprendimos también cosas extraordinarias. Y estamos aquí para ver cosas nuevas en Dios. Así que lo puede cantar usted cuando yo le diga 1, 2 y 3, y ustedes son el coro de ellos, ¿ok? 1, 2, 3 y... Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, muy buenas noches. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar hoy viernes 11 de septiembre, casi a la mitad del mes. Pareciera que lo acabamos de iniciar hace poco y ya nos toca otra vez comenzar de nuevo casi a la mitad de este mes y ya esperando el próximo y llegando casi a la recta final de este 2020. Quiero agradecerle al Señor por la bondad que nos permite estar aquí conectados con ustedes, utilizar todas las plataformas digitales que podamos de alguna manera, especialmente ahorita a través de Facebook. Así que quiero darle la bienvenida. Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias a los que ya están conectados desde ahorita y los que se van a ir conectando en el transcurso de este tiempo que estemos. No se le olvide, amado hermano, y lo invito con todo mi corazón para que usted pueda compartir, esta transmisión en vivo a través de sus amigos, de sus hermanos, de su familia, en sus redes sociales. De esa manera, juntos podamos edificar al cuerpo de Cristo y sobre todo también evangelizar a todo aquel que de alguna forma pueda llegar a ser alcanzado a través de lo que estemos enseñando. Hemos estado diciendo en los últimos días, estamos en una nueva realidad que estamos viviendo en estos tiempos. Quizás en nuestra mente no estaba ni se pasaba en nuestra mente lo que íbamos a estar viviendo todo este 2020. Sé que por ahí hay algunos que se hacen sus chistes y dicen que cuando se le da la bienvenida al 2020 están ganas diciendo que se lo vuelvan a regresar. Mas sin embargo, he logrado entender que a nosotros, los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien.
independientemente que nos esté pasando un momento difícil, y como alguien decía la vez pasada, aunque estemos pasando el Niágara en bicicleta, decía, ¿verdad? Y alguien dijo, y en traje de baño, ¿verdad? Sé que ha sido muy difícil para muchos, para todos diríamos nosotros, pero lo lindo que entre todas esas cosas, como siempre se lo recuerdo en cada programa que tenemos los días miércoles, los días viernes e inclusive el día del culto general el domingo, la mano del Señor ha estado mostrándose a favor nuestro. Sé que cada uno de ustedes, ahorita que nos están escuchando, de alguna manera ha visto la mano del Señor. En algo ha visto la mano del Señor, de algo el Señor nos ha auxiliado, en medio de todas las cosas el Señor nos ha ayudado, y eso es hermoso, eso es lindo, y de alguna forma podemos ver ahí que el Señor siempre está a favor nuestro. Así que de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. No se le olvide también que si no le ha dado me gusta a nuestra página en Facebook, pueda llegar a la sección y darle me gusta, darle like, y que de alguna manera nos pueda seguir ahí también todo lo que nosotros estamos subiendo. Y si no se ha ido a nuestro canal en YouTube y no le ha dado todavía activar a la campanita, le dejamos saber que de alguna manera llegue y se logre activar la campanita allí, como se dice, en esa sección, y usted puede recibir todas las notificaciones de parte nuestra cada vez que tengamos los diferentes programas. No se le olvide que estamos acá conectados los días miércoles en nuestro discipulado general a las 7:30. Los días jueves, ayer a las 11:30 con el Ejército de Mujeres, ahí está ministrando mi amada, y hoy viernes nuestro discipulado familiar, que eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, y el domingo, este domingo estaremos en nuestro culto general, como siempre lo hemos estado haciendo desde que prácticamente iniciamos en estos cultos generales, conectados con la alabanza de Benecer Honduras, allá con mi padre el apóstol Germán Ponce, y luego con los dones también conectados, y luego entonces entramos acá al tiempo de la predicación. Desde aquí nos unificamos porque entendemos nosotros que la visión de nuestro ministerio es tener unidad, saber que cobertura es agarrarnos de la mano y correr siempre detrás de la misma visión, y hemos entendido, como dice la Escritura, que si uno hace correr a 1000, seguramente 2 harán correr a 10,000, y nos unificamos el día domingo para que juntos podamos bendecir al pueblo que nos siga, a nuestros hijos espirituales que amén, que están acá, y de alguna forma llevando la bendición del Señor a través de las plataformas digitales. Quiero en esta hora, como estamos, agradecerle al Señor por todo, y quiero que usted vaya conmigo, amado hermano, rápidamente al libro de Lucas capítulo 18, verso 15 y verso 16. De nuevo, muchas gracias por estar conectado. Si tiene preguntas, si tiene comentarios, no se le olvide dejarlo ahí en la sección de comentarios, o mandarlo a través de nuestro mensaje privado, a través de nuestro ahí de Facebook, y seguramente me lo van a dejar saber y estaremos también contestándoles sus preguntas. Si de alguna manera también hay peticiones de oración, al final del mensaje estaremos orando también por las que sean enviados durante este tiempo. Tenemos ya algunas peticiones que nos han enviado en privado durante estos días, y estaremos orando ahorita al iniciar el mensaje, pero también al final estaremos orando por esas peticiones. Ahí en su casita, como está con su familia, verá cómodo de alguna forma con su Biblia, en su iPad, en su teléfono o su libro, quiero que abra ahí el libro de Lucas capítulo 18, verso 15. 18:15, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le traían, dice, aún los niños muy pequeños para que los tocara. Pero al ver esto, los discípulos, dice, lo reprendían. En el verso 16 dice, mas Jesús, llamándolo a su lado, dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Porque los que son como estos es el reino de Dios. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos hable en esta hora y que traiga su buena palabra y que traiga un tiempo hermoso sobre nosotros, y que Él nos pueda hablar de manera muy, pero muy especial? Tome sus peticiones, si las tiene ahí en sus manos, vamos a orar por ellas. Déjeme buscarle, que aquí tenemos algunas peticiones que nos han enviado durante la semana, y estaremos orando por esta. Padre, te damos gracias, Señor mi Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias, papito lindo, por tu grandeza. Gracias, Señor, por tu bondad.
Te suplicamos con todo nuestro corazón que esta noche, Señor, tú puedas hablarnos de manera muy especial. Trae, Señor, un espíritu, una unción de revelación sobre nosotros, un espíritu de libertad para escuchar tu palabra, Señor mi Dios, un espíritu, Señor, de restauración, de sanidad, un espíritu, Señor, de llenura a través de tu espíritu, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y que cada uno de los que estamos, Señor, acá conectados o los se vayan conectando en el transcurso del momento, Señor, sean, mi Dios amado, edificados en el nombre de Cristo Jesús. También venimos orando por las peticiones de tu pueblo. Mira cada una de ellas que nos han sido enviadas, Señor mi Dios. Te rogamos que tú puedas poner tu mano, Señor, de sanidad sobre aquellos que piden oración por sanidad, Señor. Tú eres el Dios, mi Dios amado, que sana. Tú eres nuestro Jehová Rafa, quien trae, Señor, esa sanidad, quien pone, Señor, la medicina, quien pone la salud, pero que también pone la medicina, mi Dios, en el nombre de Jesús. Para aquellos que piden restauración familiar, te rogamos, Señor, que traiga, Señor, esa restauración. Mira, mi Dios, esos problemas que se han, Señor, dado. Te suplicamos, Señor, que tú eres el Dios que restaura. Puedas, Señor, poner tu mano, entregar sabiduría y restaurar los hogares, Señor. Porque tú eres el Dios de unidad y no de división. También te pedimos, mi Dios amado, por aquellos que piden por trabajo, aquellos que tienen problemas, Señor, financieros, aquellos, Señor, que están teniendo, mi Dios amado, problemas con sus hijos, y cada una, Señor, de las peticiones que están acá, Señor, pedimos, Señor, para que tú tomes en cuenta la necesidad de tu pueblo, Señor, conforme a tu voluntad sean contestadas. Tú eres el Dios de amor y de misericordia, y que extiendes, Señor, tu amor, que extiendes tu misericordia sobre el quebrantado de corazón, que sales, Señor, de cerca, mi Dios, al afligido, Señor, de espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. También te pedimos por aquellos, Señor, que han estado apartados del Señor y que han perdido sus fuerzas, que se sienten débiles, pero que muy dentro de su corazón tienen deseo de volver a integrarse. Pon, Señor, el querer como el hacer, Señor. Así como tienen el querer, el deseo, Señor, de acercarse una vez más a tus pies, a rendirse a tus pies, acercarse una vez más, Señor, a caminar contigo, mi Dios. También pon ese querer, Señor, esa intención, para que así como tengan ese sentir, no lo puedan perder, sino que en estos tiempos, Señor, renueven sus pactos en el nombre de Jesús. Gracias, papito, gracias, mi Dios, gracias, Señor Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, mi amado hermano, esta noche. Dice, hermano, que quiero poder ministrar este tema. Tenía planeado quizás hace un mes más o menos de quererlo enseñar, y muchas veces logramos entender de que, como predicábamos el día miércoles, que los pensamientos del hombre no son los mismos pensamientos de Dios, y habíamos trabajado este tema quizás hace un mes y lo quisimos dar casualmente un día viernes también, porque usted sabe que los viernes trabajamos a nivel de familia. Y por alguna razón se nos complicó la situación, se nos comenzó a llover fuerte en esta área, se nos fue el internet. Intentamos aproximadamente unas quizás 5 o 6 veces con mis hijos de poder conectar, no pudimos salir. Me parece que solo leyeron un verso nada más y no salimos ni nada. Tratamos de intentarlo, lo intentamos, y al final entendí yo que posiblemente, hermano, no era el momento. Quizás en aquel momento el Señor no quería que yo ministrara lo que le quiero ministrar hoy. Entonces lo dejamos a un lado y le dije, Señor, posiblemente no era el tiempo, y de repente Dios estaba planificando a un exclusivo pueblo que iba a ser en ese momento preciso para que Dios le quería hablar. Entonces, mientras estaba estudiando, mientras estaba tratando de traer un pensamiento, teníamos otro para poderle ministrar el día de hoy. El Señor hablaba a mi corazón y me hacía ver lo importante que era este libro de Lucas. De nuevo, la vez pasada lo habíamos planeado administrar, pero al final no se dio, y lo comencé de nuevo a estudiar, lo volví a ver. Hubieron algunos cambios que el Señor me fue mostrando, tal vez el día de hoy, el día de anoche también, mientras estudiamos, y comencemos a modificar algunas cosas, que entonces llegué a entender algo. Que esto no era tal vez para hace un mes, esto era para el día de hoy. Y quiero predicarlo, hermano, y ir con el tiempo preciso, antes que se me olvide poner el tiempo, para poderle dar cada uno de los puntos, y que de alguna manera, hermano, podamos desarrollar todo lo que el Señor quiere darnos. Quiero hablar hoy la importancia de poder restaurar nuestras generaciones. Fíjense, hermano, que una de las cosas que yo miraba en estos 2 versos era que para el Señor era muy importante los niños.
Recuerde que los discípulos se ponían, hermano, que se le acercaran porque decían que el Señor estaba muy ocupado, que ya no los podía atender. Y usted recuerda que nuestro Señor escucha a uno de ellos y le dice: dejad, no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Como estos que están aquí es el reino de los cielos. Entonces me llamaba la atención, hermano, que a pesar de las ocupaciones, a pesar de que el Señor había estado predicando durante toda la tarde en ese día, había dejado un tiempo, hermano, para poder atender los niños. Y esto nos da a nosotros la importancia, porque entendemos que de ellos depende nuestra generación futura. Si usted nota en el tiempo que estamos viviendo ahorita, uno de los mayores ataques que estamos viviendo nosotros como sociedad es el ataque a los niños. Usted sabe, hermano, que estamos viviendo ataques de parte del enemigo sobre ellos, ataques que de esto ya lo he platicado muchas veces, y tal vez usted lo ha escuchado, pero que son ataques que están dándose por lo que ellos miran en la televisión, ataques por lo que ellos, hermano, escuchan en el tipo de música, ataques lo que les muestran, hermano, en los videojuegos, ataques hasta en los juguetes, hermano, que ellos compran. Yo le mencionaba un par de semanas atrás que ahí salía una muñeca, hermano, de los Trolls, que al final pudieron ver que había un botón en medio de sus piernitas, y eso provocaba una insinuación completamente, hermano, muy sexual, y eso pues de alguna manera abría la mente de los niños. Vemos nosotros que se armó hasta un Change.org para poder tratar de detener, hermano, la película que se estaba anunciando en Netflix, y que le tuvieron que cambiar toda su portada, más sin embargo el resto del contenido lo dejaron y lo publicaron, y todavía hay organizaciones, hermano, que se están oponiendo a eso, y somos parte de lo que nos oponemos también, que de repente, porque el contenido, hermano, es muy demasiado abierto para la edad de esos niños. Llámenos anticuado, llámenos, hermano, como nos quiera llamar, pero me parece que hay que agarrarnos de aquella palabra donde el Señor dice que no hay que despertar el amor antes de tiempo. Hay edades, hermano, específicas, y que de alguna forma hay que mantener entre esos esa inocencia para no abrir la mente demasiado, para que eso pueda provocar el querer descubrir otras cosas. Recordemos que a Adán y a Eva le dijeron: no vayas a querer comer de aquel árbol, porque entonces entenderás del bien y del mal. Y usted sabe que se les abrió la mente, y ahí comenzaron a entender lo del pecado, y se vieron desnudos y comenzaron a perder la inocencia que tenían. Ahora, ¿dónde lo quiero llevar? Es que era parte de lo que el Señor estaba viendo, dándole la importancia a aquellos y diciéndoles: es importante cuidar nuestra generación. Entonces, en el tiempo que estamos, como padres, hermano, como mayordomos de nuestra familia, como sacerdotes familiares, tenemos, hermano, que darnos a la tarea de ser vigilantes de nuestra casa, de ser vigilantes de nuestra generación, y que podamos cuidar, hermano, de nuestros hijos los primeros años. Porque recuerde que una de las instrucciones que el Señor dio fue: instruye al niño en su camino, para que cuando llegue joven, y llegue adulto, y hermano, no se aparte de lo que le fue enseñado. Déjeme ir poniendo los pensamientos en esta introducción, y después le voy a hablar de los puntos. Recordemos que el apóstol Pablo le aplaudió, hermano, a Loida y a Eunice, porque habían hecho un gran trabajo, hermano, en la fe de Timoteo. Dijo: un gran trabajo ha hecho tu madre y tu abuela, que te han enseñado la fe. Entonces entendemos, hermano, que es importante que como padres nos demos a la tarea y que tomemos importancia de cuidar, hermano, a nuestros hijos. Porque estamos peleando contra ataques, hermano, muy groseros, diríamos nosotros, de manera espiritual contra ellos, y que si los descuidamos podemos llegar a lamentar, hermano, ciertas cosas que de repente no queremos que sucedan. Entonces, a raíz de esto, yo decía: Señor, como ministros, como padres, como sacerdotes, como parte de nuestra labor familiar, hermano, tenemos que tener ese interés para poder cuidar, hermano, los primeros años de nuestros hijos, porque los primeros años de nuestros hijos son muy decisivos para su futuro. Tal vez usted dirá: pastor, mire, mis hijos ya están adolescentes y de repente pues están bien, no hay ningún problema, qué bueno, pero no los deje de instruir, porque algún día, si el Señor todavía no viene, que aunque yo creo que cada día estamos más cerca de que nuestro amado venga, van a llegar a ser padres, y si les enseñamos bien a ellos, entonces ellos serán buenos sacerdotes sobre sus hijos. Entonces entendamos nosotros que es importante no solamente pensar en el presente, sino pensar en el futuro, y que todo lo que nosotros sembremos en nuestro presente va a repercutir en el futuro, en el futuro también.
Entonces, por eso le decía algo, por eso le decía ahorita al inicio, es importante que tengamos el interés, que podamos cuidar bien nuestras generaciones, las de ahorita. Si tenemos niños pequeños, que de ahí ya comencemos, que comencemos, hermano, a ser vigilantes para darnos cuenta qué están haciendo, qué están viendo, con quién habla, con quién anda, dónde están, para que no nos metan un gol, hermano, en nuestra portería familiar y no nos demos cuenta qué sucedió, y cuando lo vengamos a ver haya sido demasiado tarde y lo que queramos lamentar, pero ya el daño fue hecho. Entonces, yo logro entender que hay daños en nuestros hijos, hay daños en la infancia. Entonces hay daños en la infancia y hay algunos que ya fueron dañados en su infancia y que ahora son adultos, pero yo quiero traer, hermano, una palabra de restauración para los que fueron dañados en su infancia, para que ahora, hermano, podamos, hermano, ser libres de esos daños y que cuidemos con la experiencia o con los tropiezos que hayamos tenido, cuidemos nuestra generación presente. Por eso es importante, de nuevo, restauremos nuestra generación. Que, hermano, que si se han dado daños, comencemos, hermano, a hacer y que evitemos que esos daños se den, para que no lo lamentemos muy tarde. Entonces, quiero que podamos ver algunos ejemplos en la Escritura de personajes, hermano, que fueron dañados en su infancia, antes de nacer, al momento de nacer, al momento que eran niños, al momento de adolescencia, y de esos son ejemplos que aparecen en la Biblia. Quiero yo poderle platicar así rápidamente y que nos permita poder abrir nuestros ojos para que a nosotros no nos pase. Y si en algún momento dado ha pasado, poder traer una palabra de restauración, porque al final quien restaura los corazones heridos es el Señor, quien pone bálsamo sobre los corazones heridos es el Señor, y de eso yo quiero ministrarle esta noche. Entonces, en el libro de Jueces, quiero comenzar con uno de los ejemplos bastante trillados y que lo he estado predicando mucho quizás últimamente. En el libro de Jueces, capítulo 13, verso 4 y verso 5, no se olvide que si tiene el lápiz puede apuntar y pueda subrayar conmigo. Vayamos al libro de Jueces, capítulo 13, verso 4 y verso 5. Si hay preguntas, pongan en los comentarios, envíenos por mensaje privado en Facebook, ¿no? Y si no quiere que su nombre, mejor dicho, ni vamos a ventilar su nombre, al menos que usted quiera que sí, no va a haber necesidad y queremos poderlo ministrar. El libro de Jueces, capítulo 13, verso 4 dice: ahora pues, dice, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda. En el verso 5, pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, o sea, desde el vientre. Y él comenzará, dice, a salvar a Israel de manos de los filisteos. Cuando usted vemos este ejemplo, usted ya desde que le comencé a leer el verso se dará cuenta de quién estamos hablando. Y usted se acordará que está hablando de Sansón. Y cuando nosotros vemos aquí, hermano, a la madre de Sansón, recuerde usted, hermano, que estaban solicitando un milagro porque querían, hermano, que se les abriera el vientre y que se les pudiera permitir ver, hermano, el fruto de lo cual ellos estaban esperando un hijo. Y usted sabe que el Señor le permite concebir, hermano, a la madre de Sansón. Y cuando nosotros vemos esto, me llama la atención porque una de las cosas, hermano, diría yo, que fue una de las ministraciones tan poderosas que el Señor estaba enseñándole a la mamá de Sansón era que desde el vientre, hermano, era necesario poder ministrar bien al niño que iba a nacer. Me parece a mí como que habían algunos líos familiares, hermano, en la madre de Sansón, que una de las primeras indicaciones que el Señor le da, le dice, ¿sabes qué? Que no crezca en los viñedos. Sácalo de los viñedos. Me parece a mí como que el Señor le estaba diciendo, hermano, ¿sabes qué? Tienes que alejarte de los viñedos, tienes que dejarte de esos problemas que hay entre el vino para que no se vea afectado el niño que está en el vientre. Recordemos que, hermano, que lo primero que nosotros debemos entender que estuvimos, como dicen, en los lomos de nuestro Padre. Nosotros somos seres que estuvimos en los lomos primero, hermano, de nuestros padres, y entonces de ahí se viene desarrollando. Entonces,
Y una de las cosas que inclusive hasta médicamente se dice a las madres, hermano, es que los primeros días de gestación, los primeros meses de gestación son bastante cruciales para que el niño que está creciendo dentro del vientre tenga un buen desarrollo. Por eso es que hay, hermano, las medicinas prenatales, por eso que hay recomendaciones, por eso que si la madre fuma, le dicen no puede seguir fumando, por eso si la madre, hermano, tiene problemas con el alcohol, le dice tienes que dar alcohol porque al final le va a afectar. Y usted posiblemente habrá visto en el internet casos, hermano, donde hay padres que tienen problemas, tienen líos con las drogas y durante todo el proceso de gestación no dejaron las drogas y cuando el niño nace, hermano, nace adicto, hermano, a las drogas. Y usted puede ver muchos videos que cuando uno los mira son desgarradores y tristes porque se ve, hermano, cómo los niños son adictos y quieren aún después de nacido y sufren porque viene un tiempo de rehabilitación antes de mandarlos al hogar para que ellos puedan ser limpios, hermano, en los centros médicos. Y es un proceso bien complicado. Todo porque estando en el vientre no le dieron, hermano, la alimentación correcta. Y era lo que el Señor le estaba diciendo a la mamá de Sansón. Si va a ser un niño, va a ser un niño apartado, un niño consagrado, un niño que se le va a enseñar a guardarse, pero desde que esté en el vientre hay que sacar, le decían a la mamá, le decía, ¿sabes qué? Tienes que dejar el vino, no puedes participar de estar en los viñedos, tiene que estar lejos de los viñedos. Entonces, qué cosa más tremendo, porque me parece a mí, hermano, que cada uno de nosotros como que fuéramos aquellas, diríamos nosotros, naves nodrizas que trae, hermano, otro pequeño ser adentro y diríamos nosotros que esos pequeños que salen adentro son la gente del futuro, de nuestros lomos, la gente del futuro de nuestros lomos, que de repente serán, hermano, como el vehículo para que puedan trasladar, diríamos nosotros, hermano, la semilla del hombre a los óvulos de la mujer y de esa manera poder salir, hermano, formarse, salir al mundo y traer, diríamos nosotros, toda la información nuestra. Por eso es que la Biblia dice que, hermano, que la iniquidad alcanza a nuestros hijos hasta la cuarta generación. Por eso es que la Biblia dice que nada hace el hijo que no vio a ver su padre primero. Por eso que la Biblia dice, hermano, que cuando le preguntaron a aquel niño que estaba ¿cómo se llama? Ciego, le dijeron, Señor, ¿por qué salió así? ¿Quién es culpa de él o es culpa de los padres? Porque pareciera que cualquier acción que hayamos tenido nosotros como papás desde el momento que el niño se está gestando en el vientre, como que absorbe esa información. Entonces tiene que haber de parte de nuestra, hermano, diríamos nosotros, una liberación, una sanidad, una libertad para que nuestros hijos, y eso es bien importante para los padres que están casados y no tienen hijos, que comencemos a limpiarnos para que ninguna acción que tengamos nosotros pueda obtener esa información, hermano, de nuestros hijos cuando llegan al vientre de la madre. Entonces, ¿dónde quiero llegar yo? Que recordamos nosotros el ejemplo de Abraham, que dice la Biblia que cuando dio, hermano, el diezmo a Leví, dice que estaba diezmando sobre su cuarta generación. ¿Qué estaba haciendo? Estaba diezmando su generación, estaba, hermano, haciendo pactos por su generación, estaba de alguna manera trayendo un pacto para bendecir hasta sus cuartas generaciones. Entonces, pastor, ¿qué es lo que me está tratando de decir? Que lo que Abraham estaba haciendo es que voy a diezmar para que nuestras generaciones sean una generación de levitas también. Entonces, ahí para mí, ¿por qué el Señor le está dando indicaciones a la madre de Sansón que lo alejara del vino, que no estuviera en los viñedos? Porque pareciera como que tenía líos en eso, como que tenía vicios de alcoholismo, tal vez la mamá. Y el ángel le estaba pidiendo, ¿sabes qué? Como un favor. Leí una versión, decía, por favor, donde usted lee ahí que dice, hermano, que dice, cuídate. Ahí encontré una versión que dice, por favor, de no beber vino ni licor, cuídate, por favor. Como que el ángel está diciendo, desde que te voy a dar un fruto, te voy a dar una generación en tu vientre, te voy a dar un niño que va a ser consagrado para mí, que de la mano de él vendrá para poder libertar a Israel de las manos de los filisteos, pero te ruego, te pido un favor, aléjate del vino, aléjate del licor. Como que el Señor le estaba diciendo, no le des ese ejemplo más, porque lo vas a dañar desde el vientre. Va a nacer de repente, si no te alejas del licor, van a nacer con ese problema de vicios también. Si no te alejas de esas cosas que de repente contaminan, lo vas a contaminar desde el vientre.
Si no te alejas de tus maldades, de tus pecados, lo vas a contaminar desde el vientre. Entonces lo que el Señor le estaba diciendo, sí va a ser un apartado, sí va a ser un consagrado, pero conságralo desde el vientre. Y para comenzar su proceso de consagración era que ella también como madre se limpiara. Tal vez él como padre también se limpiara. Entonces, ¿sabe qué logro ver yo, hermano? Que hay niños que desde el vientre fueron dañados. Tal vez porque los quisieron abortar. Quizás porque algunos hermanos tal vez llegaron al vientre de la madre fuera de tiempo. Tal vez, hermano, en un desliz diríamos nosotros, o tal vez en un desliz que tal vez ni amor había y comienza de repente, hermano, a decir, ¿qué sucedió? Mejor lo voy a abortar. O de repente, hermano, pues sí, se enamoró de alguien, se embarazó, y cuando se embaraza, el que en vez de responderle le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero nada contigo, y eso produce una desilusión en la madre. Entonces, hermano, llega un punto a decir, ¿sabe qué? Mejor lo voy a abortar. Entonces hay algunos que fueron dañados desde antes de llegar al vientre con un espíritu de aborto, que no fueron deseados. Que de repente, hermano, por eso es importante que como personas, hermano, ya casados o los casados, o cualquiera que todavía no tiene hijos, que es muy importante que mida sus palabras, cuide sus palabras. Hermano, cuando de repente usted ni estaba preparado para tener un hijo, pero de alguna manera hubo un descuido ahí de algo y nació, que se cuide sus palabras y que no vaya a traer, hermano, palabras de maldición al niño que está puesto en el vientre, porque al final no tuvo la culpa que el padre no se haya cuidado. De repente decir, es que no lo pensé, que de repente decir es que no era el momento, de repente decir, ¿por qué vino ahora? ¿Por qué vino en este momento tan difícil? Yo no sé qué voy a hacer. No se está dando cuenta que desde ahí lo está marcando. Dice que ayer estaba viendo con mi amada un video que me mandó alguien, un hermano, y en el video yo traté de buscarlo a ver si era cierto. Pues veí que pues, realmente encontré que el 85% de las personas que pusieron el video venían de algunos lugares de noticias poco creíbles. Y pues ya se ha dado otro caso de esos. Un niño que tenía aproximadamente 10 semanas y la mamá lo tiene en sus brazos y le comienza a decir te amo, te amo, te amo. Y el niño le dice te amo también, así medio, como se dice, no claro lógicamente, pero se lograba entender que le estaba diciendo I love you, ¿no? Entonces yo digo, le dice a mi esposa, qué cosa más tremendo. Nuestros hijos en estos tiempos a raíz de la tecnología, porque como ahora, hermano, los papás y las mamás que son las gestadoras, que son esa máquina de gestación ahí, que son donde prácticamente los niños agarran toda la primera información al inicio, como que entre lo que ven en televisión, en tecnología, pasan pegado en el teléfono, como que ahí van adquiriendo esa información. Y eso lo dicen hasta los médicos. Por eso los médicos recomiendan que le canten a los niños desde que estén adentro, para que al momento del parto sea un poco más fácil. Entonces, yo lo que quiero llegar en este primer punto es que como Sansón, hermano, fueron dañados desde el vientre. Porque si usted nota, cuando ya Sansón nace, hermano, cuando ya Sansón nace, no salía de los viñedos. Entonces me da a entender a mí como que su mamá no se cuidó, como que su mamá, aunque el Señor le dijo a través del ángel que se cuidara de no beber licor ni vino, como que no se cuidó, porque dice la Biblia que Sansón no salía de los viñedos. Entonces como que hay daños antes, desde que están en el vientre, porque desearon abortarlo, porque no fueron deseados, porque de repente, hermano, estando en el vientre oían a sus papás pelear, porque estando en el vientre de repente sus papás eran violentos con su mamá, porque estando en el vientre de repente los padres consumieron droga, porque estando en el vientre fueron golpeados. Tal vez la madre, porque se discutió con el esposo, comenzó a golpearse su vientre, hermano, y diciendo, no sé por qué lo tengo. No se está dando cuenta que están dañando ese niño. Y por eso que muchas veces cuando el niño nace, se llegan a preguntar, no entiendo por qué mi hijo es violento. Si nunca hemos demostrado violencia, sí, pero se olvida qué sucedió cuando le tenía en el vientre. Y eso es lo que estaba sucediendo con Sansón. ¿Sabe que estaba viendo la vez pasada con mi padre, con el apóstol? Era que un punto muy lindo que vimos ahí, que es de que la madre de Sansón lo oprimía.
Lo oprimía constantemente diciendo, te vas a tener que consagrar. Lo oprimía, tenés que buscar del Señor. Lo oprimía. En vez de mostrarle un evangelio de libertad y de bondad, lo oprimía para que hiciera algo, para guiarlo. ¿Y sabe qué? Yo creo que como que Sansón se acostumbró tanto a ser oprimido que cuando se casa, hermano, con Dalila, dice que Dalila lo oprimía con sus palabras, que al final cedió. Entonces hay hijos que son marcados desde el vientre y eso produce, hermano, quizás, hermano, esa sentirse oprimidos, tener ese nerviosismo que de repente viven con miedo porque estando en el vientre fueron dañados. Entonces, donde yo quiero llegar es que restauremos. Que si eso es el caso y de repente usted se pregunta, no entiendo por qué mis hijos son violentos, que miremos si no fue que lo dañamos desde el vientre y entonces comencemos a corregir para restaurar a nuestros hijos, para que cuando ellos lleguen a formar su familia, hermano, esa situación no continúe y podamos bendecir las próximas generaciones que vengan y no tengamos generaciones de muchachos violentos. Entonces, como el tiempo me avanza, yo no quiero correr más, Dios santo, quiero ir entonces a mi pizarra y vemos. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? A un Sansón, hermano, a un Sansón que fue dañado, pero ¿desde dónde? Dañado desde su vientre, desde el vientre, desde el vientre lo dañaron. Entonces, es importante, hermano, que podamos vigilar que no vaya a ser el caso nuestro, por el cual ahora nuestros hijos van creciendo y usted no entiende por qué se sienten reprimidos, por qué se sienten rechazados, por qué se sienten, hermano, como que viven así, como que sienten con ese sentimiento de no ser amados, que de repente uno llega a ministrar padres que dicen, pastor, no entiendo por qué mi hijo siente que no lo amamos, entonces, y le hemos dado todo nuestro amor, posiblemente sí cuando ya salió. Pero ¿qué sucedió antes de que saliera del vientre? ¿Qué sucedió cuando el doctor le dio la noticia o cuando usted compró la prueba y le dijo ahora está embarazada? ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Cuál fue su primera respuesta? Y dijo, oh, bendito Jehová, me ha venido mi herencia. O dijo, hijuela, no estaba preparada. Perdóneme, usted pastor, pero ¿y qué tiene? Porque muchas veces por causa de la ignorancia, dice la ley, por causa de la ignorancia nuestro pueblo se pierde. Entonces, por causa de la ignorancia muchas veces no sabemos reaccionar y no nos damos cuenta que el mundo espiritual es más real que nosotros y muchas veces marcamos, hermano, a nuestros hijos desde que están en el vientre y eso repercuye en el camino. Entonces, como el tiempo me avanza, quiero que vayamos viendo otro ejemplo que se enlaza con eso. Por eso estoy viendo la importancia de ver nuestras reacciones. Que si de repente, hermano, el niño que usted tiene ahora, cuando le dieron la noticia, usted deseó abortarlo porque de repente fue producto, hermano, de inclusive quizás de una, yo sé que me voy a meter al lío, de quizás de una violación o quizás de una relación no deseada o quizás porque de repente sí fue una relación deseada pero lo terminaron abandonando y la dejaron como madre soltera y eso la llevó en el pensamiento de decir lo voy a abortar. Entonces tenga presente que hay que traer sanidad y libertad sobre nuestros hijos porque eso puede estar afectando su crecimiento también. Me estoy dando a entender. Entonces, o porque de repente sufrió depresión por la misma causa, porque de repente no le respondieron y toda esa situación y pasó, en vez de bendecir su semilla, su fruto, lo estuvo maldiciendo. Entonces fueron dañados como Sansón desde el vientre. Por eso vivió su vida oprimido, por eso vivió su vida, hermano, buscando salirse de la casa. Por eso me doy cuenta que como que por eso salió temprano de su casa, por eso tenía líos con el estar en el viñedo también. Y eso nos habla a nosotros que también tuvo líos con el vino. Por eso que el ángel le dijo, va a ser consagrado en su niñez, pero no dijo que así iba a morir consagrado. Se fue consagrado en su niñez, pero no murió consagrado. Entonces, ¿por qué? Porque dañaron la semilla en el vientre, porque dañaron al niño en el vientre. Y eso puede traer consecuencias gravísimas. Mire, en el libro de 1 Samuel capítulo 4, verso 21, 1 Samuel capítulo 4, verso 21, dice así, y llamó al niño, mire, ya nació, y llamó al niño y Icabod diciendo, se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte, dice, de su suegro y de su marido. ¿Qué cosa dice? Dice, haber sido, dice, tomada el arca de Dios. ¿Por qué? Por la muerte, hermano, de su suegro y su marido. Si usted nota ahí, hermano, cuando vemos nosotros esto, estamos hablando de un
de un muchacho, hermano, que fue dañado no en el vientre, sino que desde que nació. Porque cuando nosotros comenzamos a recordar la historia, hermano, de este Icabod, usted se recordará que dice que cuando su madre estaba dando a luz, vino un mensajero a decirle, ¿sabes qué? Tu suegro ha muerto, tu marido ha muerto, murió en batalla, no pudieron, se han llevado el arca, se llevaron la gloria, fue tomada, se la llevaron. Entonces le contaron de que su marido había muerto en medio de esa batalla y su suegro también. Entonces dice que la madre sufrió, hermano, el dolor de haber escuchado, óyeme bien, de haber escuchado que habían matado a su marido y a su suegro. Y dice que mientras estaba dando a luz, hermano, mientras estaba dando luz, es que le estaban contando la noticia. Y cuando ya él da a luz a aquel bebé, dice que la partera se lo muestra y le dice, ha sido un varón. Me estoy explicando. Y viene, hermano, la madre, por la tristeza que había en ella, por lo que había sucedido, le dijo, no será más bien que su nombre se haya llamado Icabod. Y vemos nosotros y recordamos que Icabod significa sin gloria. Y muchas veces hemos enseñado a nosotros, hermanos, la importancia de poder escoger los nombres de nuestros hijos, porque el nombre, hermano, significa oficio, el nombre marca el oficio. El nombre es importante, aunque pareciera que no. Entonces a este Icabod, hermano, a este muchacho, desde que nació, recuerde, a Sansón en el vientre, sin haber nacido todavía, en el vientre lo dañaron. Porque desearon abortarlo, porque lo maltrataron, porque lo golpearon, porque lo violentaron sin haber nacido. La madre sufrió violencia por cualquier motivo, hermano, porque fue menospreciado, porque no fue deseado. Desde el vientre lo dañaron y vivió toda su vida oprimido. Y vivió toda su vida deseando el pecado, vivió toda su vida, hermano, entre los viñados, porque pareciera como que la madre nunca se alejó de eso. Pero ahora vemos a este Icabod que nace, y en vez de ser la alegría de la madre, en vez de ser la alegría de aquel hogar, hermano, la madre en medio de la tristeza y el lamento le pone el nombre Icabod y le dice sin gloria. Entonces lo marca desde su niñez, hermano, como que lo proclama, lo invita. Pero ¿sabe qué, hermano? No lo invita a tener gloria, lo invita a estar sin gloria. Es una invitación a vivir sin gloria, es una invitación a vivir, hermano, bajo maldición, es una invitación a vivir de repente en lamento. Aquel día que debió ser un día de alegría terminó siendo un día de luto. Qué cosa más terrible, hermano, porque vio que mientras estaba de repente, mientras nacía, hermano, estaba como viendo que su padre y su abuelo estaban muriendo. Entonces ese día que iba a ser un día de gloria, terminó siendo un día de luto. Eso sería como que, digamos, hermano, que en el día de su cumpleaños, que mire, qué cosa más terrible sería eso, que en el día de su cumpleaños. El día de su cumpleaños, su primer añito, su segundo añito, su tercer año, el día de su cumpleaños iba a ser algo que nunca iba a olvidar, que en ese día había muerto su abuelo y había muerto su padre. Y hermano, mire, tal vez, hermano, le echarían la culpa, tal vez han dicho por tu culpa, o tal vez, hermano, la madre le ha dicho, ¿sabes qué? Si no hubieras nacido tú, posiblemente tu padre no se hubiera ido a trabajar, si no hubieras nacido tú, posiblemente tu padre aquí estuviera, hermano, y comienzan a traer daños, hermano, al muchacho, a marcarlo y echarle culpa de cosas que de repente no son. Por tu culpa tu papá me abandonó, porque solo se dio cuenta que estaba embarazada y se fue. Por tu culpa, ¿cómo se llama? Tu padre me abandonó porque me vio embarazada, ya no le parecía atractiva. Y comiencen, hermano, a señalarlo, a proclamarlo, a invitarlo a un dolor que él no deseó. Entonces recordamos nosotros, hermano, que le quitaron toda la gloria. Cuando vemos la Biblia, la palabra Icabod significa sin gloria, y la palabra Cabot significa gloria. Y recordemos que Cabot, aparte de ser gloria, significa riqueza, revelación. Una de las definiciones también significa éxito empresarial, y otras definiciones significa fuerza. Entonces prácticamente en el día de su nacimiento le estaban diciendo no vas a tener éxito. Le estaban diciendo no vas a tener éxito empresarial, de todos los trabajos te van a botar. Pastor, pero ¿cómo? Porque le están marcando, lo estaban, hermano, desde su niñez, lo estaban marcando vivir una vida sin fuerza, una vida sin revelación, una vida sin riqueza. Como que desde que nació le habían quitado, hermano, todo, como que lo despojaron de todo lo que el reino de Dios traía sobre él para ser bendecido, porque lo habían marcado con su nombre, le habían quitado, hermano. ¿Sabe qué me hace recordar esto? Que me hace recordar a mí
que como que fue como aquel, diríamos nosotros, aquella parábola de Jerusalén. ¿Se acuerda cuando aquel hombre venía de Jerusalén a Jericó y dice que antes de llegar, hermano, a Jericó le salen los asalteadores, lo asaltan, lo despojan, lo golpean, hermano, y entonces tiene que llegar, hermano, el buen samaritano a poderlo rescatar y para que lo venden, lo pongan en el mesón, le sanen sus heridas? Entonces, eso es Icabod, eso es lo que necesita en estos tiempos. Que salga, hermano, el buen samaritano, que en este caso sería nuestro Señor Jesucristo, para que sane esas heridas. Sane las heridas, porque de repente se va a acordar que en su cumpleaños, hermano, murió un familiar, le han echado la culpa. O se va a recordar que desde que nació la madre, hermano, le dijo, ¿para qué naciste? O de repente, hermano, como muchos fueron marcados, mejor vida, hermano, perdóneme que de repente uno lo mira mucho en nuestros padres, que le dicen, mejor hubiera tenido un rollo de alambre antes que tú, me hubiera servido mejor una puerta para mi casa que tú. O sea, y comienzan a marcar los hijos, y eso trae un daño, hermano, tan terrible, porque entonces viven como despojados, hermano, viven como despojados. Entonces, ¿sabe qué? Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestros tiempos para los Icabod, vestirlos, hermanos, primero recogerlos, vestirlos, dejar todo pagado que fue a través de su sacrificio, para que venga una sanidad, para que lo puedan, hermanos, restaurar, para que lo puedan libertar, y que desde ahí, cuando seamos rescatados por nuestro Señor, comienza una nueva historia para nosotros. Entonces, le digo algo, si usted ya es una persona adulta y vivió ese maltrato en su niñez, tal vez, hermano, fue creciendo y fue dañado en sus padres porque le decían, no servís para nada, nunca vas a lograr ser alguien, no vas a tener éxito en nada, la verdad que yo no sé para qué te tuve, quizás me hubiera servido mejor un chucho para que me cuidara la casa que tú, y con todo ese tipo de señalamientos quizás vivió, y que tal vez ahora ya usted es padre y usted dice, no, fue en mi infancia, pero más sin embargo, cuando usted lo recuerda, se da cuenta que trae daño a su corazón, daño a su alma. Entonces yo le digo algo, aquí está el Señor para sanar esas heridas. Por eso es que el sacrificio de Cristo fue que vino, hermano, a nuestras vidas a recogernos, vino a vestirnos, vino, hermano, a dejarnos encargado a través del Espíritu Santo para que venga un proceso de sanidad y restauración. Pagó todo para que nosotros tengamos libertad y que podamos ser sanados de todo ese tipo, hermano, de despojo que nos quitaron esa gloria con la cual veníamos destinados de parte del cielo, pero que por causa de la ignorancia nuestros padres nos dejaron marcados y nos despojaron de toda esa gloria. Entonces es importante que nosotros tengamos, hermano, diríamos ese cuidado para que cuando tengamos nuestros hijos, hermanos, no los marquemos de esa manera. No le pongamos nombre que los van a marcar de manera toda su vida, como le sucedió, hermano, a Benjamín y a Jabes, que nacieron en días, hermano, de dolor. No, que cuando le den esa noticia sea un día de alegría, que cuando su niño nazca sea un día de alegría. Por eso los padres tenemos que cuidarnos que no convirtamos ese día de alegría en día de luto. Entonces, es necesario desechar todo lo que tuvimos, hermano, en nuestro nacimiento. Que de repente, si alguien le contó y le dijeron, no, hombre, yo viera que el día que vos naciste tu mamá ni te quiso ver, no te quiso ni abrazar. ¿Verdad? Entonces, que usted deseche todo ese tipo de heridas. Y ¿sabe qué? Para eso vino Cristo, para pagar el precio de nuestra restauración. Entonces, si hay Icabod que me están viendo, Cristo es nuestra restauración. Pastor, ya soy salvo. Sí, pero si hay esas heridas todavía que no se han dejado, hay que ser, hermanos, libres para no dañar a nuestras próximas generaciones. Para no comportarnos groseros con nuestros hijos. Que de repente algunos dicen, no, es que a mí sí me trató mi papá con fuerza. Así me trataban a mí no me andaban diciendo, chiquiteando, le decían algunos, no, a mí sí me trataron. Sí, pero no porque lo hayan tratado así significa que así tiene que tratar a sus hijos. Posiblemente cuando usted nació lo dañaron y entonces sin darse cuenta eso está volviendo como un círculo, hermano, espiritual, y continúa el daño sobre sus hijos y va a seguir dañando. Y en vez de que, como hizo Abraham, diezmó sobre sus 4 generaciones y sean generaciones benditas, hermano, y levitas entregados para el Señor, sean generaciones que vivan, hermano, en esclavitud, porque así fue. No porque de repente nosotros somos gente que no estudiamos, nuestros hijos no tienen que estudiar. No, ¿para qué vas a estudiar si ya el Señor viene? No, hombre, si el hecho que usted no haya estudiado no significa que sus hijos se tienen que quedar sin estudio.
impúlselo, dígale, ¿sabes qué? Yo quiero que te gradúes, yo quiero que llegues a la universidad. Ya viste qué me sucedió a mí mi papá me mandó a trabajar, a mí mi papá me mandó a hacer esto, tal vez así le tocó a usted, a mí mi papá ni me ayudó ni lo otro y entonces no me pude graduar, pero ¿sabes qué? Yo me voy a trabajar, me voy a fajar para que vos sí seas alguien, no seas como me tocó a mí. Entonces no llevemos, hermano, a nuestros hijos al mismo resultado nuestro. Aunque ya el Señor nos haya salvado, algunos padres se convierten de esa manera. A mí así me decía mi papá, así me hablaba fuerte para que no tuviera un carácter fuerte. No, el hablarle fuerte al hijo no forma un carácter fuerte, sino más bien al final puede dañar un carácter dañado, que siga dañando a los hijos y que en algunos casos, hermano, eso produzca un carácter de violencia. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos aquí? Perdone que si voy volando, pero es que el tiempo me avanza y me quedan todavía como 30 minutos, tengo que correr. Llevo media hora en 2 puntos. Entonces, ¿qué tenemos acá? A un Icabod, que a este hermano lo dañaron, no desde el vientre, sino desde la niñez. Desde la niñez. ¿Por qué? Porque lo despojaron. Hermano, lo despojaron, hermano, de toda su fuerza, lo despojaron de toda revelación, lo despojaron, hermano, de toda gracia que tenía, lo despojaron, diríamos nosotros, de todo lo bueno que el Señor le había dado, lo despojaron de todo. Ahora, quiero seguir en el ejemplo que llevo. Entonces, el libro de 2 de Samuel, capítulo 4, verso 4. Libro de 2 de Samuel, capítulo 4, verso 4. No lo pongamos aquí, quiero chequearlo rápidamente. Voy a leer mejor. 2 de Samuel, capítulo 4, verso 4, y dice así. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. Y su nodriza, dice, lo tomó y huyó, pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Entonces se acordará la historia de Mefiboset, que se acuerda que cuando David llega ya a ser rey, entonces dice, habrá alguien de la casa de Jonatán a quien yo quiera extender misericordia. Y entonces dice que Siba le dice, verá que hasta una alabanza bonita y de eso. Le digo, sí, hay uno de la casa de Jonatán que dice que vive allá en Edomedar, y vemos nosotros que eso representaba ciudad de despojo, significa ciudad de maldición, ciudad de tristeza. Y entonces viene y le dice, mandarlo a traer que yo quiero hacer misericordia, ¿verdad? Porque ha sido un descendiente en la casa de Jonatán. Y cuando viene se sienta a la mesa del rey, pero usted se da cuenta que venía lisiado de sus pies. Entonces, y comienzan a ver lo que sucedía, y usted sabe que Mefiboset, hermano, toda su niñez tuvo que acarrear con esa vergüenza, con la vergüenza que estaba lisiado, con la vergüenza que estaba solo, con la vergüenza, hermano, que cuando lo cuidaba su nodriza había perdido a su padre, se quedó en el abandono, se quedó sin herencia, se quedó sin nada, hermano, quedó prácticamente en la calle. Y a la misma vez lisiado. Pero me llama la atención que en una de las partes de los ejemplos, no lo quiero hablar hoy porque me tengo que apurar para no entretenerme en eso, la Biblia nos enseña que estar lisiado los pies, también hablo, hermanos, sobre significa partes genitales. Entonces esto me llama la atención porque parece que ya estando niño, mire, ya no en la niñez al momento de nacer, ya en su niñez, ya siendo niño, lo dañaron. Lo dañaron, hermano, y entonces eso quedó grabado. Corro rápidamente porque esto es delicado lo que de repente le quiero decir. ¿Qué le quiero mencionar? Es que hay niños, hermano, porque los padres los dejaron en una casa donde no los tuvieron que dejar, porque se descuidaron, fueron dañados y viven toda su vida acarreando esa vergüenza. Mire, a mí me ha tocado ministrar casos donde los padres tocaron venirse a Estados Unidos buscando supuestamente ellos un beneficio para sus hijos, y cuando se vinieron los dejaron en la casa de un familiar, quizás de un abuelo, quizás de un tío, hermano, y los dejaron allá, y por estar trabajando aquí en el afán y en el afán, nunca se interesaron en saber cómo estaban, y cuando tienen un encuentro de nuevo, hermano, después de que vuelven, se dieron cuenta que ese niño fue dañado, que esa niña fue dañada.
quizás por el tío, quizás por el abuelo, quizás por eso. Entonces uno dice, pero pastor, ¿pero por qué dice eso? Porque tenemos que ser sacerdotes de nuestra casa, que sepamos, hermano, cuidar bien de nuestros hijos, que no dejemos a nuestros hijos en cualquier lado, que estemos al pendiente de ellos, que estemos al cuidado de ellos, que estemos al pendiente si hay algo que usted mira diferente, si hay una área lisiada. A Mefiboset se le podía ver, hermano, su mal, estaba sus pies manchados, vivía, hermano, en vergüenza. Entonces cuando comienzan a haber cambios en los hijos, hay que estar vigilante en eso. Entonces ahora, para evitar que eso suceda, cuidemos nuestros hijos. Mire, hermano, una de las cosas que mi madre espiritual siempre decía algo, la princesa tiene su castillo y tiene que vivir y tiene que dormir en su castillo. Y penosamente aquí en los Estados Unidos se tiene esa mala costumbre que las dichas payamás, perdónenme, hermanos, si tal vez estoy demasiado legalista en eso, pero yo en lo personal no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque de repente por dejarlos ir a otra casa, usted no sabe lo que está sucediendo. Y perdónenme, son estudios tras estudios que han hecho que, hermano, que ese tipo de situaciones se producen, hermano, trastoques, hermano, a la infancia de nuestros hijos. Entonces, donde yo lo quiero llevar es que si hubo un trastoque, hermano, hay que sanar, hay que traer bálsamo. Entonces, ¿para qué evitar ahora, para lo que ya sucedió hay que restaurarlo, pero para no llegar a ese punto, entonces evitemos de dejar nuestros hijos en personas que no conocemos, de mandarlos a lugares, hermano, de descuido. Para eso yo le digo algo, yo siempre he dicho, hermano, que no es saludable que los padres se vengan a los Estados Unidos y dejen los hijos allá. ¿Con quién los dejó? Con el tío. Pasó, pero es mi hermano, sí, pero está comprobado. Y perdóneme, yo no estoy juzgando a su hermano, yo no estoy juzgando a nadie porque no lo conozco. Y como no lo estoy viendo y no lo conozco, tengo la libertad de decir esto, pero hay pruebas, hay estadísticas que los familiares más cercanos son los que de alguna manera, por la confianza que hay, terminan dañando a nuestros hijos. No hay nadie mejor que usted que los puede cuidar. Entonces, pastor, pero es que hay necesidades económicas, sí, pero ¿a cuesta de qué? A cuesta de que dañen sus hijos, no vale la pena. Entonces vemos nosotros a un Mefiboset, hermano, que le hicieron un daño. ¿Para qué querer, hermano, para qué venir y darse cuenta y después, porque al final ya el daño fue hecho y ahora le va a tocar restaurar? Entonces estamos restaurando nuestras generaciones. Si ese caso ha sido, hay que restaurar, hay que traer sanidad, hay que poner bálsamo y enseñarle a nuestros hijos para que, hermano, para que cuando crezcan y tengan padres, hermano, pues lastimosamente de esa experiencia vivida les va a tocar entender que no se pueden hacer eso. Y usted que tiene sus hijos, evitemos esos dolores. No vaya a ser que, mire, y recuerde que esta era una nodriza, lo descuidó y, hermano, y terminó siendo dañado, hubo como violencia, hubo como abuso, fue dañado en su niñez. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? Rápidamente otro punto. Entonces nos encontramos nosotros con un Mefiboset. Que fue, hermano, dañado, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Pero yo aquí puse niñez, aquí está malo, hermano. Déjeme poner, aquí puse niñez, aquí es de que dañado al nacer. Y Cabo fue dañado al nacer. Sansón dañado en el vientre y Cabo dañado al nacer. Y Mefiboset, hermano, fue dañado, hermano, en su infancia. En su infancia. Vemos ahí como que hubo, hermano, que acarreaba vergüenza, había como violación, había como complejo en la vida de este Mefiboset. Avanzo con un último tal vez ejemplo. Este es muy importante porque ahora hay daños en la adolescencia. El libro de Génesis capítulo 34, verso 1 y verso 2. Génesis 34, verso 1 y verso 2. Entonces ahora vemos, hermano, otro daño en la infancia, otro daño a nuestros hijos. Yo le estoy viniendo, hermano, ¿sabe qué? Como un atalaya diciéndole, hermano, ¿sabe qué? Veamos los problemas que hay, especialmente en el tiempo que estamos, que están tratando de destruir nuestra generación futura. No permitamos, hermano, que hagan daños, hermano. No dañemos nuestro fruto en el vientre. No lo maldigamos. No lo desechemos. No dañemos nuestro fruto, hermano, al nacer.
Asignémosle nombre, hermano, que traigan éxito, que traiga bendición, que los señalemos diciendo que son benditos. No le diga burro, no le diga que brutos son, no, hermano, aunque diga que hombre más sabio sos. Qué bendición, eso es un siervo de Dios, un ungido, que podamos, hermano, no formar un Icabod, sino un Cabot lleno de gloria, lleno de fuerza, lleno de revelación. Que no hagamos de nuestros hijos un Mefiboset por dejarlos solos o abandonados, o por no darnos cuenta que están haciendo, que de repente están en los teléfonos, hermano, chateando, y de repente no estoy hablando con mi amiga de 10 años al otro lado, y al final con quien está hablando al otro lado es un viejo de 60 años que está haciendo pasar de 10 o de 12, y lo que quiere, hermano, es trastocar a nuestros hijos. Vigile con quién hablan, con quién tienen de amigo. No solamente le demos un teléfono, que hagan lo que tengan que hacer solo para que no nos quiten el tiempo, que al final, hermano, se puede estar dañando. Y le decía yo en los días anteriores que ahorita en Estados Unidos hay una operación que le llama operación de vuelta a casa, creo que se dice, hermano, donde tienen las estadísticas que 411,000 niños están desaparecidos, hermano. Y dicen que cada vez aumenta por año, de los cuales dicen las estadísticas que de 6 niños, uno, hermano, es robado para tráfico sexual. 1 de cada 6 es robado, hermano, para tráfico de órganos, y 1 de cada 6 es robado para adopción ilegal. En otras palabras, de 6 niños, 3, hermanos, son para tráfico sexual, tráfico de órganos y adopción ilegal. Y entonces, hermano, yo le digo algo de las pérdidas que hay, de las pérdidas, desapariciones que hay, y dice que 1 de cada, de cada 6, entonces, hermano, dicen que ha sido porque un familiar se lo llevó o se lo llevó un padre. Y 1 es porque de repente se perdió y tuvo un accidente y lo dejaron abandonado. Entonces, lo que le estoy diciendo, la mitad de las desapariciones, hermano, es por maldades. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con nuestros hijos. Cuando vayan a las escuelas, hermano, que usted esté pendiente, que usted sepa dónde están, que no los descuide mucho. Esos son el fruto de sus lomos. No vaya a ser que después, hermano, por un descuido sean dañados y de repente sí se pudo recuperar, sí de repente volvió a casa, o sí de repente, hermano, pues ya sucedió y usted le voy a dar mi amor para restaurarlo. Sí, pero el daño fue ya hecho y nadie quiere vivir un daño para que viva complejado, hermano, avergonzado, viva señalado, que al final ni puede realizar su propia familia por ese daño que tuvo. No puede ser feliz. Hay madres, hermano, que ya casados no pueden tener esa libertad con su esposo porque fueron dañados en su niñez. Entonces yo le digo algo, evitemos, hermano, que destruyan en nuestros hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que dijo Jesús, acerquémonos al altar, subámonos al altar. Que no le suceda lo que le sucedió a esta del Génesis 34:1. Mire lo que dice Génesis 34:1. Y salió Dina, la hija de Lea. Recuerde que Lea era la menospreciada, ¿verdad? A quien ésta había dado a luz a Jacob, a visitar a las hijas de la tierra. Verso 2, y cuando la vio Siquem, hijo de Amor Heveo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella, y dice, y la violó. Todavía tengo 5 minutitos, creo. Me están diciendo 1 hora, pero me están robando minutos. Esa es la introducción, el intro. Son 10 minutos, todavía tengo 5, ¿verdad? Tengo 5. Entonces, eso que tengo a mi hija ahí, hermano, y no está recibiendo salario, ¿verdad? Yo creo que por eso me está diciendo, ya tenés 1 hora. Entonces, bueno, en este caso, tengo a Dina, hermano. Ya le dije yo, primero, un Sansón dañado en el vientre, un Icabod dañado, hermano, al nacer, un Mefiboset dañado, hermano, en su infancia, en su niñez, pero ahora una Dina dañada en la adolescencia. Entonces esto voy como, hermano, dice que de acuerdo al Targum de Jonatán, el arameo de Jonatán, dice que esta Dina se fue a la tierra, hermano, fue a ver lo que estaba sucediendo a la tierra, allá en la tierra de los cananeos. Entonces dice que fue para poder conocer sus costumbres, sus modas. Dice que la versión Septuaginta dice que fue a ver su modo de vestir. Dice que fue a ver sus joyas, así dice la versión Septuaginta, fue a ver su modo de vestir, fue a ver sus joyas,
hermano, y para ver cómo se dice, cómo usaban según lo que dice Barnes, dice que era como que tenía, dice el diccionario Barnes dice que era como que tenía aproximadamente entre unos 13 a 16 años, está Dina, cuando decidió irse a escondida de los padres a ver lo que estaba sucediendo afuera. Entonces dice la historia, usted se acordará que llegó a una fiesta, en aquella fiesta donde estaba se encontró al príncipe del desierto, que fue Siquem. Entonces, hermano, y estando allá dice que el príncipe Siquem se enamoró, hermano, el príncipe de Siquem se enamoró, ¿verdad?, de ella, que una traducción lo dice como el príncipe del desierto, se enamora, hermano, perdidamente de ella y abusa de ella, Entonces, note algo, qué importante es que los jóvenes entiendan algo, que no salgan de los hogares, hermanos, sin permiso de los padres. Que les enseñemos a nuestros hijos, hermano, a vivir una vida apartada para el Señor. Que no, hermano, metan sus narices en los lugares equivocados. Que no metan sus narices en los lugares equivocados. Que usted pueda tener, hermano, esa fortaleza y ese carácter para que le diga a sus hijos, hermano, no vayas a esa fiesta. Mi hermano, me ha tocado ministrar casos a mi amada y a mí, casos donde los jóvenes se van a una fiesta y no se dan cuenta que le ponen en la bebida, hermano, y aparecen en un lugar trastocados. De repente, porque no le avisaron a los padres dónde estaban, porque de repente no le dijeron dónde iba. Y eso le sucedió a Dina. Y aunque la Biblia dice que al final, hermano, el príncipe del desierto, aquel príncipe de Siquem, su alma terminó ligada, impregnada en ella, hermano, ya las cosas no sucedieron igual. Porque mire, lo que mal comienza, mal termina. Hermanos, tal vez demasiado jóvenes estaban y no podían entender. Hermano, vivió atrapada. Dice que vivió con esa vergüenza de no poder cuidarse, de no poder llegar al matrimonio como tenía que ser, con esa integridad y esa santidad matrimonial. Por eso es que la Biblia dice, no despertemos el amor antes de tiempo. Por eso le decía yo ahorita con esa película que ha salido en Netflix, hermano, le están enseñando a las niñas de 13, 14 años a tener un baile, hermano, demasiado provocativo. Y perdónenme que algunos le han dicho a los que están protestando, es que son de mente sucia. No, es que hay que entender algo, hermano, que hay una edad indicada para cada cosa. Yo no estoy de acuerdo que un padre a una niña de 12 años la vista con un short muy pequeño, hermano. O de repente, hermano, que ya desarrolló y tiene un cuerpecito un poquito formado y la deje vestirse, hermano, demasiado como que si fuera una mujer adulta. No, hay que tenerle una enseñanza de tal manera que se manejen bien las cosas, a manera que no muestre lo que no se tiene que mostrar, porque al final pueden traer daños. Me estoy dando a entender, amado hermano. Entonces Dina despertó el amor antes de tiempo y terminó abusada. Entonces, ¿qué significa esto? Enseñémosles a nuestros hijos que no anden en los lugares equivocados. Dina se equivocó al ir al lugar equivocado y terminó dañada. No le dé permisos a los hijos a ir, hermano, al lugar donde usted no sabe dónde van a estar. Mejor enseñémosles a que se suban al altar como le enseñaron a Isaac. De esa manera, hermano, se pueda vivir una vida entregada y apartada para el Señor. Entonces, miren, tenemos aquí rápidamente a otro ejemplo. ¿A quién? A Dina. Una joven, hermano, que dice la Biblia, hermano, que fue dañada desde la adolescencia. Ya sufrió un desamor. ¿Por qué? Porque se fue, hermano, adolescencia, la puse mal, que fue adolescencia, que fue dañada de su adolescencia porque se fue a ver al lugar donde no tenía que ir, se fue a una fiesta, hermano, y la dañaron. Conoció al príncipe del desierto y ahí la dañaron, hermano, la dañaron. Y el último ejemplo, y solo le leo el verso y con eso de repente termino. Jueces 6:15, después me salto al 24 y después al 25, que aquí vemos nosotros otro año. Y él respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Nos saltamos al 24. Y Gedeón edificó ahí un altar al Señor y lo llamó el Señor
es paz, el cual permanece en Ofra de los Ebiezeritas hasta el día de hoy. El verso 25, y sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta, dice, la acera que está junto a él. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí, hermano? Vemos a un Gedeón, hermano, que el altar familiar, hermano, se había dañado. Ya llegó, pero se había dañado su altar familiar. Ya estando grande, ya teniendo, hermano, un desarrollo, se dañó el altar familiar, y la Biblia dice que le tuvieron que decir, ¿sabes qué? Edifica un altar. Porque el altar que sus padres habían hecho era un altar, hermano, a Baal. Por eso que la Biblia, cuando nosotros vemos a Gedeón, es recordado como el talador de árboles, porque vino a talar aquel altar que habían hecho para los Baales. Entonces, ¿qué me llama la atención a mí? Es como cuando vemos nosotros esos árboles, dice una versión que es como un árbol genealógico, hermano. Eso es lo que llaman algunos como genograma, que recordemos nosotros que genograma es el cuadro donde aparece de dónde venimos, hermano, y de quién es qué tipo de relación tenemos, qué hubo y qué hay entre ellos. Entonces vemos nosotros que este daño fue un daño de idolatría, hermano. Un daño de idolatría. Fue entregado a la idolatría. Porque el padre estaba entregado a la idolatría. Entonces le tocó a Gedeón derribar ese altar. Entonces, ¿qué significa? Que hay hijos, hermano, que no conocen el altar de Dios. Porque el altar que tienen en la casa es un altar de idolatría. Porque el altar que tienen en la casa es un altar de pecado. Porque lo único que conocen es el mundo. Qué triste es ver que nuestros hijos crezcan viendo a sus padres en la casa misma beber. Qué triste es ver, hermano, que nuestros hijos crezcan, que sus padres, hermano, tienen un altar de adulterio. Qué triste es ver que nuestros hijos crezcan viendo que en su casa tienen un altar, hermano, de pleitos y discusiones. Entonces, a Gedeón lo dañaron, pero ¿saben qué? El Señor le tuvo que enseñar que fuera alguien que talara los árboles, que fuera un talador de árboles. ¿Para qué? Para que se cortaran, hermano, esos altares que fueron dañados. Hermano, dice que era un talador de árboles. Cortó toda, diríamos nosotros, mal ejemplo vivido en la casa de sus padres. Perdone que sí salí volando porque quiero ser respetuoso con el tiempo. Ya me lo han dicho y todo el asunto. Entonces, ¿qué pasó aquí? Fue dañado, hermano. ¿Por qué? Porque se había derribado su altar familiar. Entonces, ¿qué le tocó a Gedeón? Tener que restaurar el altar familiar. Y de repente aquí me hubiera tocado quizás poner uno más, pero ¿cómo se llama? Mejor no lo pondremos hoy, sino que solo se lo voy a poner como verso y usted lo busca en la casa, que fue la hija de Jefte. En el libro de Jueces capítulo 11, verso 1 en adelante, dice que fue dañada por un pacto. Aquí la hija de Jefte, ¿verdad? De Jefte. Que fue dañada por un pacto. Por un pacto. Entonces, ¿dónde quiero yo? Restauremos nuestras generaciones. Llevémonos al Señor. Vivamos como padres, hermanos, que desarrollemos bien nuestra labor sacerdotal para que nuestros hijos, hermanos, no sean como un Sansón que sufran daño desde el vientre. Si eso fue nuestro caso, corramos al Señor para que podamos, hermanos, libertar a nuestros hijos y que ese peso de rechazo no les caiga a ellos y que los haga a ellos, hermano, vivir con ese espíritu de rechazo. Que si fuera un Icabod, que los marcaron porque tal vez no fueron deseados, o ya nacieron, hermano, y les señalamos tanto en su nacimiento como que no iban a tener nada porque fue de un amor no correspondido y le pusimos un nombre que le quitaron toda gloria, que vayamos al Señor, a nuestro Cristo de la gloria, para sanar a nuestros Icabod y que de esos Icabod que los marcamos en su nacimiento, los hagamos unos Icabod llenos de gloria, de revelación y fuerza. Si fueron un Mefiboset que por descuido, como nosotros como padres, fueron dañados en su niñez,
Fueron hermanos quizás y viven con una vergüenza, o bien diríamos nosotros acarreando una vergüenza por la violación o por complejos. Porque de repente, hermano, les señalamos tanto porque de repente tuvieron liditos con sus ojos o cualquier cosa que hayan tenido. Mira si sos visca, mira si sos esto. No se nos damos cuenta, hermano, que feitas sos, lo estamos marcando y eso al final crecen acarrean con esa vergüenza. Entonces que Dios nos dé la sabiduría para sanar los corazones de nuestros hijos, para restaurarlos por nuestra manera de comportarnos. Y si no tenemos hijos, no cometamos eso. Y si ya somos de los que crecimos y ya estamos adultos y somos padres y vivimos esa situación en nuestra casa, que vengamos a nuestro Señor, a nuestro samaritano llamado Cristo, para que nos sane y nos restaure. Que cuidemos a nuestros hijos en adolescencia, que no les toque vivir lo de Dina, que por andar en lugares equivocados terminó, hermano, siendo ultrajada y perdiendo toda su inocencia. Y como padres, si estamos creando gedeones, porque tenemos altares, hermano, de pecado, que hoy nos pongamos en cuenta delante del Señor y podamos edificar un altar al Señor. Y si fuimos hijos que crecimos en ese tipo de altares, hermano, que pongamos altares nuevos en nuestra casa. Derribemos los altares de los Baales para que ningún espíritu de iniquidad nos alcance a nosotros y podamos restaurar nuestras generaciones futuras. Ya aquí ya me dice, tu tiempo terminado. ¿Por qué no oramos, hermano? No sé si hay peticiones, creo que sí las hay, pero voy a orar por su vida mejor y lo voy a bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, papito lindo, por toda tu bondad. Venimos delante de ti, mi Dios amado, presentándote, Señor, tus hijos, las nuevas generaciones. Si hay, Señor, Sansones que fueron dañados desde su vientre, trae un bálsamo, Señor, para que sean sanados. Quizás fueron rechazados, pero que hoy, Señor, entiendan que tú con brazos abiertos los has recibido y que sean, Señor, restaurados sus corazones y sanados. Y Cabot, mi Dios, que desde que nacieron los señalaron para que los marcaron, para que no tuvieran gloria y no tuvieran éxito. Señor, que hoy tu Espíritu Santo, Señor, los entienda, que tú has cambiado, Señor, ese sentir y los conviertes en una generación llena de gloria, en una generación bendita, en una generación, Señor, que tienen éxito, en una generación, Señor, que todo lo que hagan, mi Dios amado, será bueno, en una generación que el bien y la misericordia los persiga. Que podamos, Señor, como padres, anular toda palabra, Señor, que ha marcado el corazón de nuestros hijos. Si hay Mefiboset que fueron dañados en su niñez, o somos padres que de repente ha tocado, Señor, vivir con esa situación, reprendemos todo espíritu, Señor, diríamos nosotros, Señor, de daño en la infancia, todo espíritu, Señor, de vergüenza, todo espíritu, Señor, de complejo, todo espíritu, Señor, que ha traído rechazo quizás por una violación, que tú puedas, Señor, traer esa restauración, mi Dios, a los hijos que han sufrido daños y a los que ya están quizás casados, pero que eso les impide tener una libertad en su matrimonio. Pon sanidad para que esas heridas, Señor, sean sanadas y que ese peso, Señor, de vergüenza sea quitado sobre sus lomos en el nombre de Jesús. Mi Dios, dale sabiduría a nuestros hijos que en la adolescencia entiendan que hay lugares que no se tienen que visitar y si hay dinas que han sido dañadas, mi Dios, que tú les muestres tu gracia para que toda tristeza, toda amargura, Señor, toda depresión se vaya y que tu Espíritu Santo, Señor, traiga sanidad sobre sus almas. Y que si nuestro hogar se ha derribado un altar y hemos levantado altares que destruyen, podamos levantar altares, Señor, que sean altares que edifican en el nombre de Jesús, dedicados a ti. Sana tu pueblo, restaura nuestras generaciones y declaramos, Señor, que vienen tiempos mejores y que nuestra generación sea una generación bendita. Bendecimos a cada uno de los hermanos por sus peticiones y rogamos a Dios que a cada uno de ellos, Señor, lo conteste conforme a la riqueza de tu gloria. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, que Dios los guarde. Los esperamos este domingo a las 12:30. No se olvide conectarse con nosotros, comparta nuestra transmisión y conéctese con nosotros este domingo a las 12:30. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y Dios tiene propósitos grandes. Sanemos nuestro corazón y pidamos al Señor que traiga ese bálsamo que nos sane. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga, un fuerte abrazo, saludos a todos y nos vemos el domingo.